Hemos estado hablando acerca del libro de Hechos y seguimos haciéndolo y está muy hermosa, apasionante la lectura del libro de Hechos, porque durante este tiempo hemos visto cómo el Espíritu Santo vino en Pentecostés y esa llama de la fe fue creciendo, se fue extendiendo. Y hubieron momentos difíciles para la iglesia que empezó a ser perseguida, pero el Señor eh, permitió esta persecución, nunca nació de Él, sino que nació del corazón, por supuesto, torcido de los líderes religiosos que quisieron apagar este movimiento de Jesús, estos seguidores que tenían la pasión de predicar a Jesucristo muerto, resucitado. Las fuerzas del mal se hicieron presentes, pero el Señor siguió con su iglesia y la bondad siguió brillando en medio de la oscuridad. Y prevaleció la palabra del Señor y fue predicada por todos los lugares donde ellos iban se iban extendiendo, se iban esparciendo, porque justamente la persecución hizo que muchos tuvieran que salir de Jerusalén e ir a muchas ciudades. Y hemos visto la historia la semana pasada de cómo Dios usó a Felipe, este diácono, este servidor de mesas que vemos en el capítulo 6, lo vemos ahora predicando con fervor la palabra del Señor en Samaria y después allá en este desierto, camino a Gaza, cuando tiene ese encuentro hermoso con este etíope que creyó y fue bautizado. Y vamos a seguir viendo estos encuentros que nos relata el libro de Hechos. El libro de Hechos, ya hemos dicho, es un libro que hace un resumen de aproximadamente 30 años. En el libro de Hechos tenemos un resumen de 30 años de la iglesia que están haciendo, inspirada en el poder del Espíritu Santo, siendo guiada por Jesucristo, de una otra manera replicando el ministerio de Jesús en todas partes. Y ahora vamos a ver este encuentro que sin duda es uno de los textos más conocidos en el libro de Hechos. Muchos conocen el capítulo 9 del libro Hechos. De hecho, si pregunta uno qué sabe del libro Hechos, la conversión de Saulo es un evento muy importante que todos más de alguna vez hemos leído y queremos repasar para ver lo que Dios quiere decirnos nuevamente en esta mañana. Su gracia lo cambia todo. Su gracia, vamos a hablar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. La gracia de Dios lo cambia todo. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Son preguntas que están en nuestra mente, en nuestra memoria, sobre todo hoy día, donde la gracia de Dios tiene que ver mucho con la vida cotidiana, mucho con la cotidianidad, con nuestra forma de hacer, de ser y hacer la fe, vivir la cotidianidad. La gracia, podríamos resumirlo en este concepto, es un regalo inmerecido. Eso es la gracia, es un regalo inmerecido. Pero si queremos profundizar, vamos a revisar el concepto que sigue de inmediato, pero puse esta imagen porque creo que una de las maneras más hermosas de ver la gracia es verla en los niños. Los niños. Eh, bueno, ustedes saben que no tengo el privilegio de tener hijos, pero tengo sobrinos, y muchas veces mis sobrinos me recuerdan en ese momento que me regalan dibujos, Así de repente están haciendo ahí, uno los va a ver, visitar, y te regalan un dibujo. O yo sé que usted como mamá, como abuelita, ahí la nieta le pinta y le regala un dibujo, ¿cierto? Claro, los niños expresan su mundo emocional justamente dibujando y jugando. Por eso que es muy importante que los niños puedan jugar, alegrarse, divertirse, porque también están expresando su mundo emocional. En los niños vemos la gracia de Dios, vemos
esta acción que algunas veces llegan y te abrazan, son acciones que no se merecen, sino que es un regalo de Dios. La gracia de Dios muchas veces está claramente, nítidamente manifestada en el rostro, en las acciones de los niños. Porque ¿qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un favor inmerecido, que por supuesto esa gracia de Dios afecta nuestra manera de vivir. Por ejemplo, el otro día alguien, por un amigo en las redes sociales, hablaba de que su familia lo bendijo en el día de su cumpleaños. Y después alguien internamente dijo, me imagino que eso es un don, ¿cierto? Un amor inmerecido. Claro, porque el amor de la familia es un don, es una gracia también, ¿no? Que viene de parte de Dios. Porque muchas veces hoy día se habla mucho del mérito, pero en realidad la vida es una gracia. Uno ama a sus seres queridos por gracia, no porque lo merecen. Usted ama a sus hijos porque son sus hijos. No es porque ellos merecen o usted merece ser amada, sino que es un don. La gracia de Dios es gratuidad, es un favor inmerecido. En este caso, de parte de Dios, es un acto de su pura buena voluntad nomás. No es que nosotros merezcamos ser amados. ¿Qué mérito hay en nosotros? Somos pecadores. Y por su amor, por ese acto de Dios manifestado allí en la cruz, de manera donde mostró su amor incondicional para toda la humanidad, Dios nos ha dado el regalo de ser sus hijos de la salvación. Ese amor que es traducido en gracia es un amor sin reserva, que nos busca, y ese amor no se rinde, el amor de Dios no se rinde. Y eso vemos en la vida y en esta historia. Esta es una historia de la gracia de Dios, donde Dios, manifestado, por supuesto, aquí en Jesucristo, el Señor, viene a buscar a alguien para transformarlo, para darle una misión, la gracia de Dios. Qué hermoso ser hijos de esta gracia de Dios, donde nosotros lo que hacemos no lo hacemos porque tenemos obligación, porque somos esclavos, sino que Dios nos ama si hacemos o no hacemos algo. Dios nos ama porque somos sus hijos. Él nos dio la potestad, dice el libro de Juan, de ser, a todos los que creen en Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ama tal como somos. Por supuesto, nosotros respondemos a su amor en obediencia, en santidad, en gratitud, nos sujetamos a su palabra. Pero no lo hacemos por ganar méritos. ¿Qué méritos vamos a ganar? Me acuerdo siempre de algunas frases de algunos hermanos que en otras congregaciones siempre dicen, yo tengo que ir al culto, porque si yo no estoy en el culto y el Señor viene, me voy a quedar acá en él. Es como que tengo que hacer algo para ganar la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo. Su bondad se acerca a nosotros de manera inmerecida, su amor incondicional, sin reservas, sin límites. Él nos ama, nos llama, nos busca, tal como somos, tal como estamos. Y nosotros, en esa pequeñita capacidad que tenemos como ser humano, respondemos a su amor y abrazamos a su amor y procuramos hacer todos los días su voluntad, pero respondiendo a ese amor de Dios, no respondiendo a una ley o a una obligación. El Señor nos busca donde estamos y cómo estamos. Así es Dios. Linda esa imagen, esta imagen como de Jesús levantando a alguien. Así es. Eso es la gracia. La gracia es ser levantado de un estado quizás de cansancio, de aburrimiento, de un estado de vacío, de un estado de pecado, de un estado donde uno está con su mente quizás lejos de Dios. Dios va, te busca, donde estás, te llama, cómo estás también, y te levanta. No te pide condiciones ni requisitos, y eso se mostró claramente
en la cruz del Calvario, la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba pensando en todos nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Y esta es la historia de la gracia de Dios, la historia de Saulo de Tarso. Lo que hemos dicho se grafica claramente en la historia de Saulo de Tarso. En esta historia donde Saulo de Tarso es impactado y conquistado por la gracia de Dios. Veamos un poquito este proceso, porque la vida es un proceso, es como pasar de una oruga, ¿cierto? De un gusano, una oruga, una mariposa, la vida es un proceso. Hemos estado aprendiendo los hábitos de Jesús, ¿cierto? Y hemos sido desafiados en este tiempo, en estos hábitos. Que el Señor nos ayude para no solamente leerlo, sino que poder vivirlo. Y quizá a algunos de nosotros nos cuesta, a todos nos cuesta la disciplina, porque el ser humano tiende a vivir en el desorden, pero cuando estamos con Jesús, Él nos, por supuesto, nos llama al orden, a la disciplina y a instalar estos hábitos que Él practicó, que Él vivió, que sin duda nos están ayudando a crecer. Entonces vamos a ver en estos versos un resumen del texto que hemos leído de cómo la gracia de Dios progresivamente fue tocando la vida de Saulo de Tarso a ser transformado al apóstol Pablo. Un poquito de la historia de Saulo antes. Saulo de Tarso era un religioso judío de la secta de los fariseos, un hombre muy apegado a las tradiciones judías. Era un hombre honesto, Saulo de Tarso. Un hombre con mucha cultura, muy culto. Fue criado en Tarso y después en Jerusalén, educado a los pies del gran maestro en ese tiempo, llamado Gamaliel. Y además tenía ciudadanía romana. Al parecer su padre era romana y su madre era judía. Se dice que Tarso era una ciudad muy importante, muy académica, podríamos decir, hoy día hablando de, por ejemplo, de Concepción, la ciudad universitaria, podríamos decir que Tarso también era así. Puede ser que se llama Saulo de Tarso porque nació y fue educado mucho tiempo en Tarso. Por eso es que Pablo tiene una capacidad, no solamente conoce la cultura judía, sino que también tiene una mentalidad amplia porque conoce mucho de la cultura griega y en algunos de sus textos también cita poemas griegos y muchas de sus frases tienen mucha riqueza y toma muchos elementos de la cultura griega para darle un sentido a la fe cristiana. Entonces Saulo era una persona podríamos decir, un religioso, que amaba mucho a Dios, muy apegado a las tradiciones judías, muy culta y muy honesto. Pero la vida no solamente es necesario ser honesto, sino que hay que ser genuinamente honesto, porque uno puede estar también verdaderamente equivocado, como fue en este caso, honestamente equivocado. Veamos un poquito la condición espiritual de Saulo de Tarso cuando se acerca, antes de acercarse camino de Damasco. Dice el primer verso, uno de los primeros versos dice: mientras tanto Saulo, este Saulo religioso, este Saulo defensor de la fe, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Qué le pasó a Saulo? Un religioso, amante del Señor. Y está enojado acá. De hecho, ese respirar amenaza de muerte, por eso coloqué la imagen del león. Yo no quisiera encontrarme con un león así en ningún lugar, ¿cierto? Esta expresión amenaza, respirando, amenaza de muerte, hace alusión al jadeo de un animal salvaje. ¿Alguna vez usted ha estado enojado? Así como con los dientes apretados, en alguna circunstancia. Bueno, Saulo de Tarso estaba así, esa era su condición espiritual. Estaba enojado, un religioso enojado, un religioso que tenía rabia en su corazón. ¿Es posible vivir con Dios y desear el mal y tener rabia en el corazón y desear el mal para los demás? Parece que Saulo de Tarso, como también muchos de los fariseos, de los religiosos, tenían mucho conocimiento intelectual de Dios, pero
no tenían una vida de tanta profundidad de relación con Dios. Eso puede ser que nos puede pasar, que alguien pueda ser una persona muy culta con respecto a la fe, pero la fe cristiana es una fe que está basada en una relación con Dios. Nosotros no creemos que Jesús es un concepto, Jesús es una persona y todos los días nosotros nos relacionamos con Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Es una persona y que vive en nosotros a través de la acción y de la persona del Espíritu Santo. El Evangelio es relación con Dios. Y por eso que Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Conocer a Dios, eso dice el libro de Juan capítulo 17. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y ese conocer tiene la idea de una relación con Dios. Entonces aquí vemos a este religioso, a Saulo de Tarso, que era un hombre honesto, pero al parecer estaba honestamente equivocado, porque además tenía mucha rabia en su corazón, y dice, respirando amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Tenía mucho enojo Saulo. Hay un dato que interesante, que una de las primeras veces que se menciona a Saulo en el libro de Hechos es en el 8.1, capítulo 8, verso 1, y dice, Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Saulo estaba indignado por un grupo de seguidores, para él era de un tal Jesús. Estaba enojado Saulo porque era un religioso acérrimo, muy apegado a la ley, y él veía que este grupo religioso estaba creciendo, y estaba hablando de un tal Jesús que para él, por supuesto, todavía no era el Mesías prometido. Para Saulo de Tarso, hasta ese momento, esta comunidad de seguidores de Jesús simplemente era una secta de herejes que merecían la muerte. Él pensaba así, él pensaba así. En su honestidad religiosa pensaba que era un grupo nomás, como tantos también en la historia refleja judía, que hubieron otros movimientos que se levantaron y declararon a otras personas como Mesías. Entonces él pensaba que era un grupo más que se había levantado para declarar a Jesús como un Mesías. Dice el texto que se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Fue más allá de sus límites, fue más allá de Jerusalén, por su rabia que tenía, y para tratar de apagar, de aplacar de este movimiento, y su intención era llevarlos presos a Jerusalén, a todos aquellos que pertenecían al camino. Ay, qué interesante, se denomina a los cristianos como los del camino, como aquellos que viven su fe en la vida cotidiana, en el camino, tanto fueran hombres como mujeres. Y ahí empezó su viaje de Jerusalén a Damasco. Esto es una foto actual, se dice en Google Maps, pueden encontrar esto, desde Jerusalén a Damasco. Hoy día, uno puede en auto demorar 4 horas 48 minutos, es como ir a Santiago, pero por supuesto en ese tiempo posiblemente él fue a caballo, fue caminando. No se sabe muy bien ese dato, aunque algunos dicen que esta caída que tuvo posiblemente pudo haber sido de caballo. Pero el recorrido en ese tiempo duraba una semana, de Jerusalén a Damasco. Era largo el viaje, y su motivación era justamente apagar este movimiento que en Damasco había un grupo de seguidores de Jesús que estaba creciendo, y él pidió autorización a los religiosos para ir a Damasco para traer presos de Damasco a los cristianos a Jerusalén. Dedicó mucho tiempo, una semana, harto tiempo. ¿Qué pensaría esa semana camino a Damasco? Parece que la rabia va creciendo, la molestia va creciendo. Parece que él es sincero en su fe, sí, pero por supuesto vamos a ver que está sinceramente equivocado. Y bueno, aquí en tercer lugar vemos a Saulo, que es impactado por la gracia de Dios.
ese fue un día especial que sin duda marcó su historia y la historia del cristianismo y de la humanidad. Y dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, después de este largo viaje de aproximadamente una semana, una luz del cielo relampagueó, dice, de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Esa fue una experiencia profunda, dramática, extrema, donde esta experiencia que la cuenta después en el libro de Hechos 2 veces a los religiosos judíos y a un gobernador llamado Félix, esta experiencia marcó completamente su vida. Y la pregunta de Jesús es, Saulo, dice, lo llama por su nombre, qué hermoso, ¿no? Saulo, viene de Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Saulo, Saulo, lo llama por su nombre. Dios lo sale a buscar, Jesús resucitado, glorificado, lo sale a buscar a este religioso que iba enojado en el camino, que pensaba que su larga caminata era un servicio a Dios que ofrecía para pagar este movimiento de seguidores de Jesús. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo bien en apagar este movimiento de herejes. Pero en el camino Jesús se acerca y le habla a su corazón, se aparece a él en esta luz y le dice, Saulo, le dice por su nombre, ¿qué te pasa, Saulo? ¿Por qué me persigues? Es interesante que, que cuando Jesús dice, ¿por qué me persigues? No es que Saulo estaba directamente persiguiendo a Jesús, sino que estaba persiguiendo a su comunidad. Y perseguir a su comunidad era perseguirlo a él, a Jesús. Es como Ananías y Zafira, ¿se acuerdan cuando mintieron a la iglesia? Mentir a la iglesia era mentirle al Espíritu Santo. En este caso, dañar y perseguir a los cristianos, a la comunidad de Jesús, era dañar al propio Jesús. La otra versión dice, y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Jesús lo acusa de perseguirlo, porque perseguir, maltratar y hacer daño a sus seguidores, como ya dije, era ofender también y dañar al propio Jesús. Y la segunda frase que aparece en la versión 1960 es, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como la idea de pegarse en la cabeza en un muro, pegarse contra la cabeza en un muro y hacerse heridas. Es un acto que te hace daño finalmente. Es un acto inútil. Nadie se va a pegar contra la cabeza por pegarse contra la cabeza, azotarse la cabeza contra la pared. Es un acto inútil. Finalmente lo que está diciendo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, está reflejando el estado moral de Saulo. Es un hombre honesto, pero honestamente equivocado. Está resistiendo y rechazando a Jesús. Y está duro, sí, tiene duro su corazón. Dura cosas, dar cosas contra el aguijón. Sus ideas religiosas ahora se están viniendo abajo. Su corazón ahora está sorprendido, sin duda confundido. Y Jesús toma esta iniciativa y llama a Saulo. Es interesante saber y recordar que Saulo no tiene méritos para ser un discípulo, pero Dios lo llama por su gracia y su gracia inmerecida. Dios lo llama, se acerca y le dice por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me maltratas maltratando a los discípulos de Jesús? Hoy día podríamos decir, ¿por qué estás lejos de mí?
¿Por qué te resistes a estar lejos de mí? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué decides caminar sin mí en tus decisiones? Saulo, Saulo. Y después el texto sigue diciendo que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Es interesante que Lucas no nos da muchos detalles de lo que él sintió, de lo que él vivió, pero sin duda fue un hecho muy, muy impactante para Saulo de Tarso, de darse cuenta que en realidad, al parecer que lo que estaba haciendo era algo que estaba, por supuesto, dañando profundamente a la comunidad y también a Jesús, que Jesús era verdadero, que era real, que al parecer que lo que él estaba haciendo estaba ciego, estaba ciego. Él no había visto que realmente lo que anunciaban y predicaban estos del camino era verdad, y ahora está descubriendo que se encontró con Jesús en el camino, que Jesús lo llamó, se reveló a él en el camino, lo reprendió y lo busca en el camino a Damasco. Está sintiendo que esto es verdad. Eso tuvo que haber sido un profundo impacto para este religioso. Me imagino que durante esos 3 días, como dice el texto, estuvo sin comer ni ver nada. Tuvo que haber tenido una profunda convicción de pecado, un profundo dolor en su corazón, de sentir que se estaban cayendo todas sus ideas religiosas, de sentir que estaba equivocado, de sentir que en realidad que lo que estaba haciendo estaba mal y que realmente Jesús era el Mesías y que el Mesías había muerto y había resucitado y que se había parecido a él por su gracia, por su amor. Y él le dijo a Jesús, en este proceso le dijo, ve a Damasco, le dijo. No dio tantas instrucciones, le dijo, ve a Damasco, quédate allí. Y, y la gracia de Dios sigue actuando en la vida de Saulo. Y usó a Ananías, a un servidor, y Dios le dice a Ananías, trata de convencer a Ananías, porque lo convenció en visión, porque Ananías no tenía mucho deseo de ir a encontrarse con Saulo de Tarso, porque todos sabían que era un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dijo, ve Ananías, ve, insistió el Señor, hazme caso, Ananías. Y le dio la razón, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ese hombre que tú escuchaste que era perseguidor, ahora va a ser un instrumento mío, va a ser un instrumento escogido y será el predicador de los gentiles que en ese tiempo la iglesia necesitaba. Claro, la gracia de Dios está obrando no solamente en Pablo, sino que también abriendo los ojos y el corazón de la comunidad para ver cómo la gracia de Dios se manifestó en Saulo de Tarso, que de ser un perseguidor acérrimo contra la iglesia, terminó siendo perseguido por causa de Jesús y muerto por causa de Jesús. Y el texto dice que Ananías tuvo que haber sido un momento bien profundo también. Fue ella y cuando llegó a la casa y le dice, hermano Saulo, wow, eso a mí me impacta mucho, y cómo Ananías fue obediente y no le dice simplemente tú Saulo o tú perseguidor, no le encara su maldad, su pecado, le dice hermano Saulo. Y agrega, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobren la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice el texto, al instante cayó de los ojos de Saulo, algo como escamas, y recobró la vista. Dios trabajó en el corazón de Ananías
Y fue a la casa donde estaba Saulo, de un Judas. Ahí estaba Saulo. Y este estaba orando. Y le dice, hermano Saulo. Y le explica, él fue el Señor. El Señor Jesús se te apareció en el camino. Y Él me ha enviado para que seas sano. Sin duda ese momento también Pablo o Saulo está entendiendo un poco más de su experiencia. Pasaron 3 días, él está entendiendo progresivamente. Y ahora se le confirma que en realidad era Jesús. Esa voz que escuchó era Jesús. Aquel que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y ahora aparece otro discípulo que le confirma lo mismo. Tuviste un encuentro con Jesús. Y Él me ha enviado para que seas sano y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo empezó a experimentar esta nueva vida. La gracia de Dios empezó a transformar su corazón y le impuso las manos, dice el texto. Le impuso las manos y al instante cayó de sus ojos, algo como escamas. Y dice, después agrega, se levantó y fue bautizado. La gracia de Dios amó, perdonó, le dio una oportunidad a Saulo, tocó su vida, conquistó su corazón. Y ahora, después de este acto de oración, de intercesión de Ananías sobre Saulo, que le explica sin duda, hay muchas más cosas que posiblemente le dijo en ese momento. Dice, Saulo tomó una decisión, se levantó y fue bautizado. Este es un relato dramático, un relato donde la gracia de Dios sorprende a un ser humano, a una persona, a Saulo de Tarso, donde él hace en su ceguera religiosa, le abre los ojos. Y esta conversión dramática, profunda, lo llevó a un compromiso. Lo llevó a un compromiso. No solamente se quedó allí, sino que sintió en su corazón de que el Jesús que él trataba de perseguir o que él negaba, por supuesto lo estaba llamando para una misión. Y si dice, se levantó y fue bautizado. Ananías lo bautiza, qué interesante, no hay líderes religiosos oficiales, no viene a Jerusalén, no líder religioso, Ananías la bautiza, como fue en el caso de Filipo con los eunucos, el Espíritu Santo, invitando a las personas a bautizarse, porque el bautismo era un signo de profunda identificación con Jesús y con su comunidad, era manifestar públicamente que nuestra vida está rendida a los pies de Jesús y estamos profundamente comprometidos con su comunidad. Se lamentó y fue bautizado. En una de sus cartas más adelante, Pablo dice algo muy hermoso, dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí vemos ya un Pablo más maduro, un Pablo que ha entendido, un Pablo que es distinto, un Pablo que es distinto a camino a Damasco. Pablo que iba camino a más con rabia y la gracia de Dios lo buscó, Jesús se apareció a su camino. Tal como era Pablo con su rabia, con su enojo, con sus virtudes, sus defectos. Lo tocó, lo sanó, lo restauró y le dio una misión. Y el tiempo después, años después, escribiendo a los hermanos de Gálatas, dice, Dios me apartó del vientre de mi madre. Tiene una comprensión más profunda ahora. El Señor ya me había apartado allí en el vientre de mi madre. Tiene la comprensión de que Dios es el dueño de su historia y que lo había consagrado. Y me llamó por su gracia. Dice, me llamó por su gracia. Jesús nunca usó el concepto gracia, pero todo lo que Jesús hizo reveló la gracia de Dios. Pablo fue el que usó mucho este concepto en su cultura, como tenía
mucho acercamiento con la cultura griega, usó este concepto charis, el griego, la gracia, por su gracia. Él me llamó por su gracia. Y después dice a los hermanos de Éfeso, porque por la gracia de Dios sois salvos, por medio de la fe, no, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Estimados, si algo en la vida somos, simplemente es por la gracia de Dios. Si hoy día somos hijos de Dios, no es porque somos las mejores personas, es porque Dios también nos llamó en el momento de nuestra historia. ¿Se acuerda ese momento? Posiblemente cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven o más adulto. Dios nos buscó y nos amó y nos tocó, nos bendijo. Y hoy día podemos decir, como el apóstol Pablo, Él nos llamó por su gracia. Sin mérito alguno, Él nos llamó por su gracia. Y además nos ha dado este regalo de la salvación, este regalo de caminar con Él, en esta vida y en más allá. Porque ser cristiano es un caminar de esperanza. Y esta gracia que nos conquistó, que nos bendice, también nos da esperanza. Porque eso decimos que si un día morimos vamos a estar con Dios. La vida sigue junto a Dios. Ahí encontré un dicho de un teólogo del siglo XX, dice, la salvación es gratis, pero vivir por Cristo te puede costar la vida. Él acuñó mucho la idea de la gracia barata, porque muchos creen en Jesús, pero sin identificarse con sus palabras ni con su misión. Es una gracia que no tiene mayor transformación en la vida de las personas. Es una gracia que tenía Pablo antes, Saulo de Tarso, posiblemente. Ideas en su corazón, pero no tenía una relación con Dios tan profunda como fue revelada después en Jesús de Nazaret, en su encuentro camino a Damasco. Claro, nuestra llamada es vivir una gracia que cuesta, porque le costó la vida a Jesús. Una gracia donde uno se entrega completamente, como decía el himno al principio, donde uno se rinde completamente a Cristo y deja su vida, sus talentos, sus dones, todo su ser a los pies de Jesucristo, diciendo, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Y Pablo entendió eso profundamente y dedicó su vida entera a predicar el Evangelio, porque mientras más conciencia de pecado tenemos, y más conciencia también tenemos del amor de Dios, y más conciencia tenemos también de entregar lo mejor para Él. Y en la cruz se manifestó esa gracia. Si hablamos de la gracia que conquistó el corazón de Pablo, Pablo habla mucho de la cruz de Cristo, la cruz, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Yo quiero invitarte para que en este tiempo podamos dar gracias a Dios por su gracia, por su amor, que se ha manifestado en nuestra vida, en toda nuestra historia, y que esta gracia nos toca para la vida también, nos ayuda a vivir la vida cotidiana. Yo le invito a vivir, a dar gracias en primer lugar por ese toque de Dios en nosotros, en nuestra vida, que nos ha hecho hijos de Dios, pero que esta gracia también nos permita vivir una cotidianidad en gracia, en esta gracia merecida. Regale afecto, amor, no caminemos bajo el mérito, sino seamos de bendición para todas las personas que nos rodean. Tengan gestos de gracia como aquellos niños que simplemente te regalan un dibujo. Tenga un gesto de amor, de gracia con las personas. Tengamos paciencia, amor, en este tiempo de pandemia, en nuestro matrimonio, tengamos gestos de amor y de gracia con las personas que nos rodean, con las personas que incluso que son difíciles. Wow, eso es más difícil ser con gracia con aquellos que son difíciles. Pero bueno, Dios nos ama de manera incondicional, no porque seamos los mejores, sino porque Dios manifestó su amor en Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero invitar que aquellos que hoy día quizás no tienen a Jesús en su corazón o no se han comprometido con Él, con su misión,
Es posible que hoy día Jesús te diga, ¿por qué me persigue? A lo mejor no es porque, no es porque estamos haciendo daño a su comunidad, a lo mejor Él podría decirnos, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás lejos de mí? O a lo mejor nos podría hacer un llamado a la santidad. ¿Por qué sabiendo que lo que es bueno estás haciendo lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de santidad, esa falta de consagración? ¿Por qué esa falta de amor? ¿Por qué esa falta de vivir de manera independiente y no ser parte de la comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A lo mejor hoy día Jesús está aquí en nuestro camino diciendo, despierta, despierta, anímate, yo estoy contigo. No hay razones para tener miedo, yo estoy contigo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor de tu vida, tu historia. Yo te llamé en el vientre de tu madre. Tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona valiosa, una persona a la cual yo he escogido. Y tú eres mi hijo, mi hija. Yo te amo profundamente. A pesar de que tú dices en tu corazón, puedes decir que no mereces tu amor. Pero ¿quién merece el amor? El amor de Dios. Es gratuidad. No es porque lo merecemos. Simplemente es un don, una gracia de Dios. Dios nos ama donde estamos. Dios nos ama como estamos y Dios nos ama para que nosotros también podamos responder a su amor y esa gracia todos los días nos transforme y nos haga un poquito más semejante a Jesús. Eso es nuestro desafío. Y yo te invito a que si a lo mejor tú eres un religioso como Pablo y lleno de ideas de Dios, pero si no has tenido un encuentro profundo, o a lo mejor has dejado de disfrutar la fe, una fe más profunda, de seguir a Jesús, te invito a reencontrarte hoy día con Jesús, porque Él te ama y te llama por tu nombre. Como llamó a Saulo hoy día, Él te llama por tu nombre y te recuerda que su gracia todo lo puede cambiar. Su gracia todo lo puede cambiar. Amén. Vamos a prepararnos para escuchar una linda canción que justamente habla de la gracia de Dios. Hermana Ángela, por favor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró.
brillando este corazón. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Terminar dando gracias a Dios por este hermoso tiempo. Su gracia sublime nos ha alcanzado. Y quisiera preguntarle, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Cerca, distante de Dios. Posiblemente hoy día, sin duda, Dios nuevamente quiere conquistar nuestro corazón. Muchas veces, por el hecho de ser cristianos, no significa de que estemos tan cerca de Dios como Él desea. Hoy día quiere conquistar nuestro corazón y Él te llama una vez más. Y posiblemente si has estado lejos de Él, hoy día la gracia de Dios te abraza, te bendice. Dios te ama no porque tú eres buena o mala persona, sino que Dios te ama porque simplemente Él es bueno. Él buscó a alguien que no tenía ningún mérito, no tenía un mérito, Saulo de Tarso, lleno de rabia en su corazón. No sé qué tienes en tu corazón. Hoy día, ¿qué tienes? ¿Rabia, enojo? ¿Estás abrumado? ¿Te sientes solo, desamparado? Yo quiero decirte que Jesucristo está aquí, está contigo. Jesucristo el Señor. Y hoy día te quiere abrazar con tu gracia. Ábrele tu corazón a esa gracia de Dios. Invito a que podamos orar. Quiero bendecir también a todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán. Bendecimos a las personas que están en Facebook. Y quiero decirles, animarles para que hoy día puedan abrir su corazón a Jesucristo el Señor, quien nos ama incondicionalmente y que Él espera que nosotros como sus hijos podamos responder a su amor, esa gracia que nos transforma y que hoy día nos sostiene en este tiempo de pandemia. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Porque un día conquistaste nuestro corazón. Me acuerdo, Señor, cuando tú me invitaste, me llamaste a los 16 años y te pude conocer. Gracias, Señor. ¿Cuánto tiempo hemos caminado juntos? Sin duda, posiblemente la historia de mis hermanos, mis hermanas. Muchos caminando tanto tiempo juntos. Pero cada día nos sorprende tu amor. Porque nosotros, como seres humanos, tendemos muchas veces a alejarnos. Pero gracias porque tú nos llamas por nuestro nombre. Nos llamas hoy día para decirnos que nos amas. Quizá en el corazón de Saulo había rabia, pensando que estaba haciendo bien las cosas, pero tú te apareciste en su camino para llamarlo, para buscarlo, para hablarle a su corazón, para restaurarlo también después y para hacerlo el apóstol de los gentiles en este proceso que él vivió de transformación por tu gracia. Hoy día quizás en nosotros hay distintos sentimientos en esta pandemia que estamos viviendo. Posiblemente hay aburrimiento, hay cansancio, hay incertidumbre, hay un poco de pena. Señor, lo dejamos delante de ti y pedimos que nos transformes con tu gracia, que nos traigas esperanza, fortaleza, confianza y que nos traiga la convicción como un día después en el crecimiento, en el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo dijo, desde el vientre de mi madre, el Señor me llamó por su gracia, me escogió, me llamó, me apartó. Gracias, Señor, porque siempre en tu historia ha estado escrito nuestro nombre, aún en el vientre de nuestra madre. Gracias porque
Hoy día te has aparecido a nosotros y disfrutamos de tu amor. Gracias por esa gracia sublime, Señor, manifestada en Jesucristo, el Señor, en la cruz. Y gracias porque esa gracia nos ayuda a vivir también la cotidianidad, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho. Hoy día acogemos en nuestro corazón una vez más tu amor, tu gracia infinita. Y ayúdanos a ser como hijos agradecidos siempre, honrándote a ti, Señor. Y asumiendo también, Señor, nuestro compromiso contigo, con la iglesia, para seguir adelante proclamando a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias porque, Señor, tú te apareciste a Saulo, camino a Damasco, y hoy día estás aquí con nosotros. Gracias porque estás aquí. El mismo Jesús que se apareció camino a Damasco está aquí con nosotros, llamándonos, desafiándonos, abriéndonos su amor, compartiendo su amor con nosotros. Gracias, Señor. Tu bendición esté con nosotros, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Dios les bendiga, hermana Angélica. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Dan, por este mensaje, ¿cierto? Que el Señor ha hablado en nuestras vidas hoy. Maravillosa gracia, que es la que nos sostiene cada día, ¿cierto? Vemos la mano del Señor con nosotros, que aunque no merecemos todo lo que tenemos, pero Dios nos ha mirado con amor y lo tiene ahí para nosotros, su salvación tan grande, que sabemos que va más allá de esta vida, que es una salvación, una gracia que es eterna. Así que Dios nos bendiga y sea Él acompañándonos, ¿cierto? Y como lo decía el pastor, ¿cómo vamos a responder a este amor que el Señor nos demuestra día a día? Eso queda ahí en cada uno de nosotros, cada uno recibe su parte, ¿cierto?, de la palabra el día de hoy. Y tiene que ver cómo responde a este amor del Señor, a esto que Dios hace cada día en la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar a nuestro periodo de alabanza final con mi hermana Ángela, y después le voy a pedir a mi hermano, todavía sigo diciendo que el hermano Martín, que está atrás, no sé si será él que está a cargo, el hermano Martín, pastor. Sí, el Martín, bendecimos también la vida de Martín, y que después de la alabanza le pueda abrir el micrófono a mi hermana Virna para que nos pueda despedir con la oración final. Así que eso, hermano, así que hermana Ángela, tienen la oportunidad. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, hacen ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde
es amarte, oh, de tu verdad, yo saciarme, enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Amén. Amén. Los saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor y vamos a despedir este culto agradeciendo por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros esta mañana y por nosotros, bendiciéndonos a todas las familias representadas, a todas las familias que hoy se pudieron conectar en este culto a través de Facebook, a través de esta plataforma, pero también por todos aquellos que lo harán todavía a través de las grabaciones que quedaron en redes sociales. Oremos, hermanos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, queremos a ti darte la honra y la gloria, Señor, por lo que tú haces por nuestra vida, Señor, en tiempos de pandemia, Padre, por darnos, Señor, la voluntad de unirnos, Señor amado, por medio de esta plataforma, para poder alabar, bendecir tu nombre, Señor, exhortar tu palabra, orar a tu presencia, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que nuestras mejores intenciones, Señor, tú las perfeccionarás aún más, Padre Celestial, y las usarás, bendito Dios, para tu gloria. Por eso queremos rogar en el nombre de Jesús que cada parte de este culto, Señor, pueda bendecir a todas las personas que hoy están congregadas por este medio, Señor, pero también que la palabra, la alabanza, Señor, la oración, la llenura de tu Espíritu pueda llegar a todos aquellos que podrán ver la grabación también, Señor. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, Señor, un Dios de poder y bondad, Señor. Nada, absolutamente nada es imposible para ti cuando creemos, Señor. Por eso rogamos, Padre, que el milagro de la salvación esté en la vida de cada uno de los que oye, Señor, esta grabación. Que el milagro de la salvación, Señor, llegue a los corazones, a las mentes, Señor, y liberte en el nombre de Jesús todas las ataduras, Señor, todos los impedimentos, Padre,
todas las situaciones de vida, Padre, que puedan impedir que tu gozo se manifieste plenamente, Señor, en el nombre de Jesús, son echadas fuera, Padre, en esta hora, para que solamente el amor de Cristo, el amor de Dios, Señor, que hoy se manifiesta, que nos habla, bendito Señor, pueda llenar la mente y los corazones de cada persona, Señor. A mis hermanos, Señor, bendice sus vidas, Padre. Bendice, Padre, todo ámbito de sus vidas, Señor. Aquello que no está bien, Padre, aquello que tiene necesidad, Señor. Seas tú, Señor amado, obrando, llenando profundamente, Señor. Para cada uno una enorme bendición, Señor. Para ti, Padre, la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.